¿Y cómo creemos nosotros que va a ser esta pandemia? Así vemos el futuro después de esta pandemia en N5. Y antes de que se queden ciegos tratando de leer todo, voy a explicarles cómo construimos esto y cómo se utiliza este gráfico. Lo primero que hicimos fue establecer cuáles son los agentes centrales sociales de la humanidad, que son en esencia las personas, vemos por abajo, los gobiernos, instituciones y las empresas. Y a su vez, entre estos agentes existen dominios de relación. Por ejemplo, los gobiernos e instituciones son responsables de hacer leyes y generar políticas. Las empresas tienen obviamente enorme impacto en la economía. Y si vemos la relación, por ejemplo, donde se observa claramente entre personas y empresas, vamos a ver que las personas están en el mercado de consumo y las empresas en el mercado de trabajo en forma complementaria. Es decir, las personas demandan bienes y servicios y ofrecen su fuerza de trabajo, y las empresas ofrecen bienes y servicios y demandan trabajo de las personas en la forma de empleo. Y finalmente también tenemos la cultura. Luego de definir estos agentes y estos dominios de relación, lo que hicimos fue generar 150 afirmaciones teóricas de naturaleza especulativa, sin ningún tipo de priorización, sobre lo que esperamos que se pueda producir como resultado de la pandemia en cada uno de estos agentes y dominios. Pero esto no deja de ser 150 expresiones que hasta es difícil leer. Y es aquí donde entra el modelo, que es el aparato metodológico que nos va a permitir poner estas afirmaciones en valor. Y no los quiero aburrir con los detalles técnicos de esto, pero en principio este modelo considera una serie de dimensiones. La primera que observa es la relevancia de un hecho. Voy a dar un ejemplo. En el dominio de economía, nosotros entendemos que va a haber una crisis sin precedentes, como lo dice el título de nuestra charla. Y por otro lado, en los aspectos culturales, creemos que, por ejemplo, en Argentina, para dar un ejemplo casi frívolo, los hombres que habitualmente se saludan con un beso van a dejar de hacerlo. Estas dos afirmaciones, con independencia de su probabilidad de ocurrencia, tienen diferente relevancia. Una crisis mundial es infinitamente más relevante que el hecho de que los hombres argentinos se saluden con un beso en la mano. Entonces, esto es lo primero que mira el modelo, la importancia, la relevancia de un evento. La segunda dimensión que el modelo observa es lo que llamamos la probabilidad de ocurrencia. Y la probabilidad de ocurrencia, cuando uno hace análisis de futuro, se utiliza algo que se llama un cono de Boros. Es un cono que tiene diferentes generatrices, ¿no? Una generatriz que es el campo muy amplio de lo posible, luego una generatriz un poco más estrecha que es el campo de lo plausible, y finalmente algo mucho menor que es el campo de lo probable. Y para establecer estas afirmaciones, si se encuentra dentro de lo posible, lo plausible o lo probable, trabajamos también con un mapa de interrelaciones. Y para esto nos basamos no solo en proyecciones, sino también en interrelaciones, que es tal vez el aspecto más complejo de este modelo. Muchas de estas afirmaciones van a originar otras tantas. Por ejemplo, si nosotros decimos que va a haber un aumento de la pobreza, es probable que se originen como derivadas de esta situación, por ejemplo, un aumento de los conflictos familiares y un deterioro en la salud. Y a su vez, este deterioro en la salud puede tener múltiples causas, no solo la pobreza, sino menos actividad física o menos deporte. Y esto es lo que le da un nivel de atractivo tal vez superior al modelo, el hecho de que no estamos estableciendo exclusivamente la relevancia y la probabilidad de ocurrencia, sino también el impacto derivado que algunas causas tienen en consecuencias y algunas consecuencias devienen de múltiples causas. Pero lo único que hay que saber es que este modelo se lee observando aquellas cosas que están en negrita, aquellas cosas que nosotros ya hemos tomado el trabajo de resaltar. Y la primera de las consecuencias de esta pandemia, aquí resaltada, es el hogar como triple espacio. En el año 60, salió un libro, en el año 61, pero salió un libro de Jane Jacobs que se llamaba Vida y muerte de las grandes ciudades americanas.
Es un libro que tiene como finalidad la planificación urbana, pero salió de su ámbito y se vino un libro muy popular, y hablaba de que la vida de las personas se desempeña en tres espacios. El hogar, donde dormimos, dice ella, donde estamos con nuestros seres queridos, pero en esencia donde descansamos. La fábrica o el trabajo donde producimos, y el espacio social donde desempeñamos todas aquellas actividades que no están circunscriptas a las dos dimensiones anteriores y que son en la calle, la iglesia, el comercio, el gimnasio, el supermercado, todo lo que hacemos fuera de nuestro ámbito hogareño o laboral. Y una de las primeras consecuencias, tal vez de las más notorias que ha traído la pandemia, es la unificación de estos tres espacios en el hogar. Hoy decimos que no estamos trabajando en casa, estamos durmiendo en la oficina. Y este cambio tan significativo va a tener consecuencias en la arquitectura. Los espacios sociales de nuestras casas, las salas de reuniones, los living, van a tender a ser menores porque recibimos a menos gente. Pero todos hemos visto la necesidad de tener un espacio de trabajo, un home office para cada uno de los integrantes de la pareja, con un acceso directo pero diferenciado del de los hijos para poder observarlos cómo hacen sus tareas, pero también ver que no están jugando al Fortnite, y a la suficiente distancia como para no interrumpir nuestras conversaciones. Por lo tanto, los folletos de las casas que se empiecen a construir en el futuro van a mostrar el home office familiar. De la misma forma, los edificios que históricamente nos mostraban en sus folletos, los salones de usos múltiples, los salones de fiesta, es muy probable que en el último piso generen un coworking con internet empresarial de alta velocidad y con algunos de los amenities que esperamos de un coworking de los que hoy contratamos. Y hacer todo desde la casa implica también desplazarnos menos, entonces va a haber menos tránsito. Y cuando nos empieza a faltar este espacio laboral en el hogar, dado que el volumen de trabajo, una restricción técnica, ¿no? Matemática, el volumen de trabajo no cambió, o por lo menos no en forma significativa, por lo tanto, si nos está faltando espacio a nosotros, a alguien le está sobrando. ¿Y a quién le está sobrando? A las empresas. Las empresas que tienen enormes edificios que han visto innecesarios. Y aquí es donde me parece importantísimo hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, mucha gente se pregunta, ¿será tan así? ¿Estos cambios van a producirse? ¿Pero qué pasa si se descubre una vacuna mañana? Y es que en realidad, nosotros estamos convencidos de lo que estamos diciendo, y es que en realidad no estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de que estos son cambios resultados del experimento social que la pandemia nos trajo. Entonces es muy probable que una empresa que hoy tiene los 4 edificios más importantes de San Francisco para albergar a sus empleados, después de 2 meses de darse cuenta que el nivel de productividad es similar con ellos trabajando en la casa, va a cuestionarse con muchísima seriedad gastar 30, 40, 70 millones de dólares por año en alquileres. Por lo tanto, estos cambios van a llegar para quedarse, y esto va a generar, por ejemplo, una gentrificación. Es probable que la gente se aleje hacia zonas más rurales con la única necesidad de que haya buena conectividad a Internet, o inclusive se desplace a los espacios que las empresas van a ir abandonando. Mucha gente se va a ir a vivir al centro, dado que va a haber menos tránsito y más espacios, y probablemente mejor preparados para instalar un home office, dado que eran originalmente oficinas.